Hola amigos de YouTube, soy Wikiseba y esto es Inmediarres del Universo. El siguiente video es un homenaje a un capítulo de la serie Cosmos de Carl Sagan, donde él muestra con dibujos sencillos la evolución en 40 segundos. Quise hacer lo mismo, así que con un simple Paint y con mi mouse dibujé la evolución en 40 segundos también. Aquí va. Debido al tiempo que demora este video, decidí hacerlo en dos partes. El objetivo de este video, de Inmediarres del Universo, no es hablar de la evolución, ni contar los procesos para que la evolución ocurra, sino es contar la historia de la evolución, cómo fue que desde simples moléculas llegamos a ser seres humanos. Los procesos de la evolución quedarán para otra oportunidad. Como pueden ver, tenemos la pantalla dividida en 6 cuadros. Arriba, de izquierda a derecha, tenemos uno que dice año y era geológica. Acá saldrá figurado la edad en años y la era en la que estoy hablando. Siguiente, hay un cuadro que dice fósil. Aquí saldrá el animal que corresponde a dicha época. Luego dice planeta. Aquí saldrá una representación de lo que ocurre con la Tierra en ese momento. Debajo, de izquierda a derecha, tenemos un cuadro que dice línea evolutiva. Aquí se verá la parte del árbol evolutivo de la que estamos hablando. Después tendremos este cuadro con una pizarra. Aquí saldrá parte de mi video en 40 segundos, en la parte en la que estamos hablando. Y por último dice representante actual. Aquí saldrá algún ser vivo actual que corresponda al ser del que estoy hablando. Si uno de los cuadros no muestra imagen, es porque no hay información al respecto, o aún no se descubre un ser vivo así. No se encuentra una imagen apropiada o no corresponde. Las imágenes que tienen en la esquina inferior derecha escrito IMRDU no está permitido para ser usada en otro canal, sitio web o en alguna parte que no sea en este mismo canal, pues estas imágenes son imágenes con derechos intelectuales propios. Bueno, empecemos la primera parte de la historia. La historia parte con una Tierra primitiva, que podemos ver aquí en la imagen. Su atmósfera era tóxica y no había luna, y constantemente era bombardeada por miles de meteoritos. Parecía que este planeta no estaba destinado a la vida. La teoría dice que un asteroide de casi el porte de la Tierra la impactó, destruyéndola en un gran porcentaje. Dentro de lo que quedó se logró condensar en un nuevo mundo, gracias a la gravedad. Este mundo es nuestro mundo. El asteroide apodado SEA fue el que permitió la formación de los océanos y una pequeña fracción de este asteroide se volvió nuestro satélite natural, la Luna. Entonces las moléculas de aceite llamadas fosfolípidos se encontraban flotando en el agua junto con miles de otras moléculas. A esta mezcla la llamaremos la sopa primitiva. Los fosfolípidos se empezarán a rechazar y atraer unos a otros, encerrando agua en el interior, como pompas de jabón. Estas gotas de aceite se llaman coacervados. Dibujé las cabezas de los fosfolípidos de color azul, que es lo que se atrae con el agua, y las colas rojas se rechazan con el medio acuoso, por ende quedan encerrados dentro de una bicapa. Tarde o temprano encerraron ARN primitivo, junto con proteínas y glúcidos. Entonces ahora este coacervado podía replicar. Esta es la primera célula, el llamado progenote, el ancestro de todos nosotros, desde las bacterias, los dinosaurios, conejos, árboles, hongos, algas y usted y yo. Las primeras bacterias no tenían organelos, ni núcleo, y su ADN se encontraba suelto en su citoplasma. Pero no pasó mucho
hasta que la primera célula con núcleo se desarrolló. Algunas de esas células aún existen hasta el día de hoy. Como podemos ver, esto es una ameba. Las amebas se desplazan por pseudópodos, que son extensiones de su membrana. Entonces algunas desarrollaron flagelos que le permitieron desplazarse. Pero muchos depredadores unicelulares vivían en el agua junto con ellos. Así que se juntaron para protegerse en colonias. Los únicos representantes vivos son los coanoflagelados. Estas colonias de células empezaron a pasar mucho tiempo juntas, así que se organizaron para hacer tareas. Mientras unas conseguían alimento, otras ayudaban a desplazarse. Esta organización llevó a un grupo de células externas a encerrar a otras internas. Así nace el primer organismo multicelular. Un representante de aquella época serían las esponjas de mar. Ahora estos seres como pólipos se mantenían sujetos en el suelo oceánico y se limitaban a absorber el alimento. Así que muchos desarrollaron tentáculos para poder obtener el alimento. Los representantes actuales son las medusas y las hidras del mar. Con el tiempo, estos filtradores del mar dieron origen a 3 ramas distintas. Una de las ramas dio origen a los moluscos, como los caracoles, almejas y pulpos. De ellos nacieron los anélidos, como las lombrices de tierra, y finalmente la evolución les dio un exoesqueleto, y nacieron los artrópodos, como los insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Esta es una rama paralela a nosotros. Otra rama que dio origen a un ser que desarrolló corazas y espinas, lo que dio origen a los equinodermos, como los erizos y las estrellas de mar. El ancestro de los equinodermos también dio origen a una tercera rama, que desarrolló branquias, que eran más eficientes para absorber el alimento. Y esta con el tiempo evolucionó en un ser que tenía un estado adulto y otro larval. La larva era de vida libre. Cuando llegaba a la edad adulta, se arraigaba en el suelo y se quedaba sésil, como la mayoría de los seres de esa época. Pero la larva poseía una columna primitiva, llamada la notocorda. El representante actual de estos seres, en mi país lo llaman el piure, como lo podemos ver en esta foto. Esta forma larval se conservó hasta adulto, dando un ser que ahora podía nadar, y con una columna flexible para cambiar de dirección. Uno de los representantes vivos de estos seres se llama Anfioxo, pero el Anfioxo es una versión moderna de este. Este ser evolucionó en el primer pez primitivo, registrado a través de fósiles. Se llamaba Hycochis, un verdadero titán de la evolución. Él dio origen a peces primitivos que hasta el día de hoy existen, llamados agnatos, como las lampreas que no poseen mandíbulas. Mientras nuestro amigo el Hycochis existía, el mar vio nacer al primer gran depredador, llamado Anomalocaris, que al igual que el Hycochis poseía ojos, algo que todos los seres anteriores no tenían. Estos peces desarrollaron ojos más complejos y un cerebro más complejo, el cual encerraron en un cráneo. Uno de ellos se llamó Cephalaspis. Ahora empezó una carrera entre los depredadores y las presas. El antiguo Anomalocaris dio origen a otros artrópodos, uno llamado Brontoscorpio, un escorpión marino gigante. Estos Cephalaspis tenían sensores en su piel, que lo hacen sensibles a las variaciones del agua. Hoy en día nosotros tenemos el tacto gracias a ellos. Estos peces empiezan a generar carreras bioarmamentistas para comer unos a otros y evitar que se los comieran. Uno de ellos era el Ducleosteus, que se alimentaba de tiburones, los cuales ya existían en esa época. El mayor logro evolutivo del Ducleosteus fue tener mandíbula. Hoy en día tenemos boca gracias a estos peces. Él da origen a peces modernos o peces óseos, y una rama paralela lo lleva a tratar de salir del agua. El mar es un lugar muy peligroso, y animales como los artrópodos ya dominaban la tierra antes que los peces. Así que sus poderosas aletas, las cuales le permitían arrastrarse fuera del agua, poco a poco se convirtieron en pseudopatas, pero solo le permitían cruzar de un lado a otro. Uno de estos peces aún sobrevive, su nombre es Celacanto, pero las sequías a menudo significaban problemas, así que desarrolló pulmones. Hoy en día en lugares como en el oriente se pueden encontrar peces pulmonados. Ahora podían respirar aire, lo que los llevó a salir del agua cada vez más a menudo, pues con las sequías tenían que buscar pantanos o lagos con agua.
y esto lo llevó a desarrollar las primeras patas. Ahora nuestro pez es un anfibio. Los primeros anfibios eran como salamandras. Su piel delgada los obligaba a mantenerse húmedos, y sus crías nacían como larvas acuáticas. Aún eran víctimas de depredadores marinos. El Inerpeton fue uno de estos anfibios. Para evitar que los depredadores se comieran a sus crías, sus huevos desarrollaron cáscara, lo que les permitió poner a sus crías en tierra firme. Ahora las crías ya no nacían como larvas, sino como su forma adulta, y desarrollaban escamas para conservar la humedad. O sea, el primer reptil. Ahora llegamos a una era conocida como el Devónico. Los herbívoros eran muy escasos, por lo que las plantas crecieron formando bosques gigantes. Esto lo llevó a generar una atmósfera un 30% más rica en oxígeno que hoy en día. Como efecto mariposa, el aumento del oxígeno privilegió a los artrópodos, generando insectos y arácnidos gigantes, como la meganeura, una libélula del porte de un camión, pequeño. Nuestros primeros reptiles no eran más que presas para estos artrópodos gigantes. Con el paso del tiempo, estos reptiles se dividieron en varios grupos. Los grupos principales fueron los sinápsidos terápsidos, también llamados reptiles parecidos a los mamíferos. Y otro grupo eran los saurópsidos. Del primer grupo evolucionaron reptiles con aletas dorsales. El más famoso se llamó el Dimetrodon. Esa aleta le permitía regular la temperatura. Hoy en día podemos regular nuestra temperatura gracias a ellos. Con el tiempo crecieron dando origen a terápsidos, pero aquí les tocaba vivir la peor de las extinciones, que ni siquiera la extinción de los dinosaurios fue tan fatal. La causa no está clara hasta el día de hoy, pero se cree que fue el clima que dejó casi seco el planeta. En este punto también se juntaron las islas que estaban separadas en el mundo, formando un único continente llamado Pangea. Este periodo, donde está la peor de las extinciones masivas, se llama el límite pérmico-triásico. En el Triásico, estos terápsidos quedaron reducidos a pequeños reptiles peludos, que ponían huevos, pero a su vez los amamantaban con leche. Uno de estos animales se llamó Cynognathus. Por otro lado, los saurópsidos también evolucionaron. El más exitoso era un depredador que tenía una cadera muy flexible, lo que le permitía pararse en dos patas. El más conocido de ellos se llamó Euparkeria. Esta habilidad le ayudó a sobrevivir a la sequía, dando origen al primer dinosaurio. Uno de ellos se llamó Coelophysis. Algunos de estos dinosaurios crecieron hasta volverse inmensos, como el argentinosaurio. Otros desarrollaron plumas, como el Velociraptor. Esta fue la primera parte del video de la abiogénesis al hombre, o sea, la historia de la evolución. Si quieren ver la segunda parte, hagan clic en el cuadro que estoy mostrando acá. Soy Wikiseba, con una historia en honor a Carl Sagan. Si les gustó, denle like. Si son nuevos en el canal, suscríbanse y me ayudarán a seguir haciendo más videos. Síganme en mis redes sociales y no se pierdan mi show en vivos. Esto se llama In Media Res del Universo. Nos vemos en la segunda parte. Adiós.